Bueno, pues antes de iniciar la presentación, quiero agradecer mucho al doctor Vargas por toda su ayuda para elaborar esta sesión bibliográfica y al ingeniero Cortés por su ayuda en cuanto a la metodología. El título de esta sesión es el impacto de la pandemia de COVID-19 en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. El contenido de la presentación se va a dividir de la siguiente forma. Primero vamos a hablar acerca de la pandemia de COVID-19, un poco acerca de qué ha pasado en otras pandemias, una introducción al trastorno obsesivo compulsivo. Les voy a platicar algunos estudios que se han hecho en relación a TOC y COVID. Vamos a pasar al estudio que nosotros escogimos como el principal de la sesión. Vamos a hacer la discusión del artículo y para cerrar la sesión bibliográfica les voy a platicar algunas recomendaciones que se han publicado acerca de cómo tratar el trastorno obsesivo compulsivo en épocas de COVID-19. Entonces, bueno, respecto a la situación epidemiológica actual, ya todos sabemos que en diciembre del 2019 se identificó un nuevo coronavirus como causante de un brote de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, que se encuentra en la provincia de Hubei, en China. Este se diseminó rápidamente al resto del mundo y en marzo del 2020 fue declarado como pandemia por la OMS. Este es el mapa de casos acumulados de la Universidad de Johns Hopkins, en donde podemos observar que, bueno, esta enfermedad realmente ha afectado a casi todo el mundo y hasta el día de ayer, de acuerdo con esta misma fuente, había 107.739.655 casos confirmados a nivel mundial y 1.957.889 casos confirmados en México. Esta enfermedad pues ha ocasionado que se impongan medidas de aislamiento y cuarentena masivas alrededor del mundo y aunque todavía no alcanzamos a observar la extensión completa o final del impacto del COVID-19, hasta el momento sabemos que ha ocasionado a nivel global disrupción social, económica, en cuanto a salud pública y también muy importante a nivel de salud mental. El entendimiento del mecanismo de transmisión de esta infección ha ido avanzando sobre todo en los últimos meses. El medio principal de transmisión del virus es de forma directa de persona a persona a través de gotitas respiratorias de las secreciones cuando las personas infectadas tosen, estornudan o hablan. Esto se cree que ocurre principalmente en el contacto a corta distancia, es decir, menos de 2 metros. En segundo lugar, también se ha comprobado que este virus se puede transmitir a través de partículas muy pequeñas, consideradas también como aerosoles. Aunque esto es menos eficiente, pues se ha visto que pueden llegar a permanecer suspendidas, sobre todo en espacios pequeños y poco ventilados. Y en tercer lugar, como mecanismo de transmisión de este virus, se encuentra la vía indirecta a través de superficies. Entonces, si las manos de una persona están contaminadas por estas gotitas respiratorias con el virus y esa persona toca alguna superficie y después otra persona podría tocar esta superficie y poner sus manos en contacto con una mucosa como los ojos, la nariz o la boca. Y recalco que, bueno, este tercer mecanismo de transmisión ya se ha visto que es bastante ineficiente, sin embargo, al principio de la pandemia sí se le dio una importancia, pues, en primer lugar, ¿no? Constantemente se hablaba del tiempo que podía permanecer el virus en ciertas superficies como la ropa o el plástico y bueno, actualmente se cree que esta vía de transmisión indirecta es bastante ineficiente. Debido al desconocimiento exacto del mecanismo de transmisión, a lo largo de la pandemia hemos escuchado múltiples recomendaciones epidemiológicas para contener los contagios y la mayoría de estas han estado relacionadas con la higiene así como con el distanciamiento social. Frases como tu salud está en tus manos, lava tus manos a menudo para evitar el coronavirus, protégete del coronavirus lavándote las manos y protégete del coronavirus limpiando tu casa, se han vuelto una constante en nuestra vida desde hace ya casi un año. La publicidad, la compra y la venta de productos de limpieza ha incrementado considerablemente y aunque algunas de estas medidas pues ya no se recomiendan por los motivos que ya comentamos, sí se llegaron a utilizar con mucha popularidad tapetes desinfectantes, estaciones de desinfección, servicios de desinfección profesional e incluso guantes, ¿no? Que en la actualidad pues ya se ha visto que pudieran incluso incrementar el riesgo de transmitir este virus. Y bueno, pues a más de un año del primer caso de coronavirus en el mundo y a casi un año del primer caso de coronavirus en México, estamos viviendo una nueva normalidad, en la que lo que antes se consideraba sumamente exagerado, ahora parece completamente justificado, normal e incluso es constantemente recomendado.
Algunas de las conductas que se han observado en respuesta a la pandemia se asemejan a los actos compulsivos de pacientes con obsesiones de limpieza. Y mientras en algunos casos estas conductas son adaptativas, están basadas en evidencia científica y son recomendadas por las instancias en salud pública, en otros casos estas medidas son menos racionales, como la acumulación de artículos de limpieza y el uso de este tipo de indumentarias para ir a algún lugar como el supermercado. En los últimos meses se ha hipotetizado e investigado respecto a la posible relación entre la pandemia y la salud mental, y específicamente en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo por todas las conductas antes mencionadas y el énfasis que se ha hecho en las recomendaciones de limpieza como una de las principales medidas para contener la pandemia. El doctor Ravi Philip, un psiquiatra miembro del Task Force para COVID en la India, escribió una carta al editor de la revista Psychiatry Research en el que él analiza cómo algunas de las dimensiones sintomáticas del trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo las relacionadas con síntomas de limpieza y de acumulación, tienen un posible origen evolutivo en conductas que confieren una ventaja de supervivencia ante brotes epidemiológicos y en cuanto a privaciones o escasez de recursos que estos pudieran llegar a ocasionar. Otros psiquiatras, como el doctor Ajay Kumar en la India, han propuesto que las noticias respecto a la pandemia y las constantes recomendaciones sanitarias de limpieza, pues bien pueden empezar como conductas bastante adaptativas, recomendadas y que pues nos ayuden a contener el virus, pero fácilmente se pueden salir de control, sobre todo en pacientes que tienen una mayor vulnerabilidad, exacerbando síntomas obsesivo-compulsivos, incluso en pacientes que pues ya se encontraban en una remisión sintomática. En mayo del 2020, el doctor French, un psiquiatra adscrito al Hospital Psiquiátrico de Dublín, publicó un reporte de caso de una paciente de 30 años con trastorno obsesivo compulsivo, quien tenía como principal dominio sintomático el de contaminación, y ella presentó exacerbación de sus síntomas incluso antes de que se reportara el primer caso de COVID en Irlanda. Y en este reporte, el doctor French pues hace mucho énfasis en la importancia de los medios de comunicación como estresores. Y también se ha hipotetizado y él reflexiona en cuanto al posible incremento en las creencias disfuncionales de los pacientes, como que pudieran llegar a pensar que ahora las personas se están dando cuenta de lo peligrosos que son los virus y las bacterias, o que los miedos acerca del peligro del mundo se están confirmando. El doctor Leonardo Fontanel, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, propuso que probablemente los pacientes con diagnóstico de TOC podrían cambiar de fenotipo sintomático y cambiar el contenido de sus ideas obsesivas hacia ideas relacionadas con el COVID, ya fuera la posibilidad de ellos contagiarse como en un dominio relacionado con la contaminación, o en un dominio agresivo, pues la posibilidad de contagiar a otras personas. Y por otra parte, también autores como la doctora Lena Jelinek del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Universitario de Hamburgo menciona que algunos pacientes con compulsiones de lavado pudieran presentar cierto alivio. En primer lugar, pues porque un alto porcentaje de la población está participando en más actividades de limpieza y ellos podrían percibir, dependiendo de sus síntomas en específico, que el ambiente es de cierta forma más seguro. En segundo lugar, porque pues habría menos estigmatización de sus conductas compulsivas o evitativas, ya que ahora es relativamente común ver personas usando guantes de látex en la calle o en los supermercados, lavándose las manos constantemente, usando el gel antibacterial. Y pues en tercer lugar, porque ellos se pudieran percibir a sí mismos con mayor competencia para afrontar la pandemia e incluso hacer recomendaciones a sus familiares, debido a que ellos tienen como un amplio dominio en la prevención de infecciones. Entonces, ¿qué ha pasado en otras pandemias? Como lo documentó la doctora Brooks en la revisión que realizó del impacto psicológico de la cuarentena y publicó en la revista The Lancet en marzo del 2020, en epidemias pasadas como los brotes de SARS, MERS, ébola e influenza, el aislamiento social relacionado con la cuarentena tuvo repercusiones en cuanto a salud mental. Los principales síntomas que se identificaron en estos diferentes brotes epidemiológicos fueron irritabilidad, insomnio, miedo, frustración, aburrimiento y preocupación. Y pues con mayor razón, si estas condiciones se prolongan, hay mayor riesgo de inicio o exacerbación de ciertos trastornos mentales, como trastornos afectivos o de ansiedad, trastornos relacionados con el estrés y trastorno obsesivo compulsivo.
En un estudio que se realizó en 2013 en Canadá y que incluso la doctora Brooks también incluyó en su revisión, que tenía el objetivo de analizar el impacto psicológico de la cuarentena, así como el entendimiento y el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas, se observó que un gran porcentaje de pacientes realizaba lavado excesivo de manos, evitaban a personas que estornudaban o tosían y evitaban lugares cerrados o con muchas personas, incluso un mes después de levantadas las medidas sanitarias. Cabe destacar que que en este brote los individuos cumplieron una cuarentena promedio de 7 días y no hubo una difusión masiva en medios de comunicación respecto a las medidas epidemiológicas. Entonces, pues todo lo que hemos comentado acerca de los múltiples estresores sociales, las recomendaciones sanitarias y todas las opiniones que expertos en el tema han expresado a través de múltiples cartas al editor, nos lleva a preguntarnos cómo es que la pandemia de coronavirus ha afectado a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Como bien sabemos, pues el trastorno obsesivo compulsivo está caracterizado por la presencia de pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, intrusivos y no deseados que generalmente ocasionan ansiedad, así como por conductas o actos mentales repetitivos, conscientes, estandarizados y recurrentes que producen malestar, consumen tiempo y afectan la funcionalidad de las personas. El objetivo de las compulsiones es prevenir o disminuir la ansiedad o bien evitar algún suceso o situación temida. Estos comportamientos no están conectados de una manera realista con la obsesión o bien, si es que sí lo están, pues resultan claramente excesivos. La prevalencia a lo largo de la vida del trastorno obsesivo compulsivo se ha estimado entre 1 y 3% de la población general. Y también se ha visto, y es importante destacar, que tiene un alto grado de comorbilidad psiquiátrica, siendo la más común los trastornos de ansiedad, como la fobia específica, la ansiedad social, el trastorno de pánico y la ansiedad generalizada hasta en un 76% de los pacientes. En segundo lugar, se encuentra el trastorno depresivo en un 41% y entre el 23 y el 32% de los pacientes tienen un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva comórbida. Pues como ya se mencionó, la prevalencia a lo largo de la vida del trastorno obsesivo-compulsivo es entre el 1 y el 3% de la población general. Sin embargo, los síntomas obsesivo-compulsivos considerados subumbrales y que no cumplen con la intensidad para considerarse un trastorno son mucho más prevalentes en la población general y es frecuente que pasen más desapercibidos. Estos síntomas están relacionados con moderada interferencia e incremento en la morbilidad psiquiátrica y por eso también es importante prestarles atención, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. En un estudio transversal que se realizó en 6 países de Europa en 2010, se vio que la prevalencia de los síntomas obsesivo-compulsivos en la población general a lo largo de la vida era del 13%. Estando en primer lugar las ideas agresivas o de comprobación en un 8%, las somáticas en 5%, las de orden y simetría en un 3%, las de contaminación y limpieza en un 8% y pues todas las dimensiones sintomáticas se relacionaron con un riesgo incrementado de tener otros trastornos mentales. 1.8%. Ay, sí, 1.8%. Los síntomas obsesivos, en cuanto igual a los síntomas obsesivo-compulsivos, en 2009 el doctor Miguel Fulana y su equipo realizaron un análisis de la cohorte prospectiva longitudinal de Dunedin con el objetivo de ver la prevalencia de las obsesiones y compulsiones en población general como síntomas y no únicamente en el trastorno obsesivo-compulsivo, así como ver el nivel de interferencia que estos ocasionaban. Ellos evaluaron la presencia de síntomas obsesivo-compulsivos a los 11, a los 26 y a los 32 años y la interferencia únicamente a los 26 y a los 32 años. El total de participantes a los 26 años fue de 974 y de estos el 21 presentaba alguna obsesión y compulsión. El total de participantes a los 32 años fue de 932 y el 25% presentaba alguna obsesión o compulsión. La obsesión más frecuente fue de tipo agresivo y como vamos a ver después, tabú, que contiene el contenido sexual o religioso, y la compulsión más frecuente fue la de revisión, seguida de la de conteo.
De los participantes sin un trastorno mental a los 26 años, el 13% tuvieron alguna obsesión o compulsión y a los 35 años el 17% tuvieron alguna obsesión o compulsión, y de aquellos con algún trastorno mental que no fuera TOC, el 31% tuvieron alguna obsesión o compulsión a los 26 años y el 49% tuvieron alguna obsesión o compulsión a los 35 años, lo que pues también destaca que hay una prevalencia mayor en pacientes que tienen alguna otra comorbilidad psiquiátrica. Y pues estos síntomas en comunidad no necesariamente corresponden en frecuencia con muestras clínicas, en donde los síntomas de contaminación o limpieza son más frecuentes. Y este análisis pues es muy importante porque también se vio que los síntomas obsesivo-compulsivos generan interferencia hasta en el 45% de las personas que los presentan, y que solamente un pequeño porcentaje de la población que los padece busca atención. Múltiples estudios sugieren que tanto factores genéticos como ambientales contribuyen en la etiología del TOC. Se ha observado que es un trastorno con agregación familiar y que la heredabilidad, es decir, la varianza fenotípica que se puede atribuir a factores genéticos, es aproximadamente del 40%. Estudios en gemelos sugieren que el componente genético del TOC es predominantemente poligénico y se considera que los principales genes candidatos relacionados con este trastorno están implicados con los sistemas glutamatérgico, serotoninérgico y dopaminérgico. Múltiples factores ambientales también se han relacionado con el TOC, sin embargo, no se ha establecido una asociación causal con ninguno. Y dentro de los factores se encuentran las infecciones por estreptococos del grupo A, que en niños se han relacionado con el inicio o la exacerbación de síntomas obsesivo-compulsivos, un síndrome conocido como PANDAS por sus siglas en inglés, y en el que se postula que hay una reacción autoinmune que daña los ganglios basales. El periodo premenstrual y posparto también se han relacionado con inicio y exacerbación de síntomas obsesivo-compulsivos, sugiriendo que las fluctuaciones hormonales pudieran desempeñar también un rol etiológico. Y otros ejemplos de factores ambientales relacionados son los eventos traumáticos y las lesiones neuronales. El circuito córtico estriado tálamo-cortical es el modelo predominante de la patogenia del TOC. Este también se conoce como modelo frontoestriatal o córtico-estriatal. Este circuito tiene una vía directa, que es esta, y una vía indirecta. En sujetos sanos, la vía excitatoria, que es la directa, manda señales glutamatérgicas desde la corteza orbitofrontal y la corteza del cíngulo anterior al estriado. Posteriormente, la activación estriatal incrementa señales inhibitorias GABAérgicas al globo pálido interno, la sustancia nigra, lo que a su vez disminuye la inhibición al tálamo e incrementa la salida excitatoria de regreso a la corteza orbitofrontal. Esta vía directa, en sujetos sanos se encuentra modulada por la función de la vía inhibitoria indirecta, pero en pacientes con TOC, este modelo postula que existe un umbral de activación disminuido, lo que ocasiona una actividad excesiva de la vía excitatoria directa sobre la vía indirecta, ocasionando una hiperactivación del circuito orbitofrontal subcortical. Este es un trastorno clínicamente muy heterogéneo. El contenido de las obsesiones y compulsiones varía ampliamente en individuos, incluso dentro de la misma dimensión sintomática. Sin embargo, se han descrito algunas dimensiones sintomáticas que incluyen el miedo a la contaminación y rituales de limpieza, obsesiones de simetría con compulsiones de repetición, ordenar y contar, pensamientos prohibidos o considerados tabú, dentro de los cuales se incluyen los sexuales y religiosos, e ideas de daño relacionadas con compulsiones de comprobación. De la misma forma, pues la respuesta afectiva asociada con estas dimensiones sintomáticas puede ser bastante amplia. Se puede presentar ansiedad, llegando a tener hasta crisis de pánico, se puede presentar una sensación de desagrado intenso o una sensación de imperfección o de que algo está incompleto, que se relaciona con el fenómeno de justo perfecto. El rango de edad de inicio va desde la infancia temprana hasta la adultez. Sin embargo, entre el 30 al 50% de los individuos con TOC inician en la infancia, antes de los 10 años. Y pues debido a la falta de reconocimiento por parte de los médicos y a la tendencia de las personas a ocultar los síntomas de TOC, el retraso medio del diagnóstico y el tratamiento es aproximadamente de 17 años.
Aunque estos trastornos tienden a tener un curso creciente y decreciente, su intensidad suele aumentar cuando no se tratan. La tasa de remisión sin tratamiento es aproximadamente del 20% a los 40 años, lo que conlleva una reducción en la calidad de vida, disfunción social y laboral. Y esta disfunción puede estar ocasionada por el tiempo empleado en las obsesiones y compulsiones, así como por la evitación a situaciones específicas que pueden exacerbar los síntomas. Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo pueden llegar a imponer reglas y prohibiciones a los miembros de su familia, como por ejemplo que nadie en la familia pueda recibir visitas en casa por temor a la contaminación, que esto generalmente se manifiesta en forma de acomodación familiar y participación de la familia en los rituales. La alta acomodación familiar a menudo se asocia con un alto grado de emoción expresada y en conjunto pueden contribuir a una mala respuesta al tratamiento, a una alta carga familiar y a un empeoramiento en la calidad de vida de los familiares de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. En cuanto al subtipo o la dimensión sintomática pues de contaminación y limpieza, aproximadamente entre el 45% y el 60% de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivos presentan ideas relacionadas con la contaminación o compulsiones de lavado a lo largo de la evolución del trastorno. Y los factores desencadenantes son muy heterogéneos, idiosincráticos y a menudo están relacionados con creencias mágicas. En cambio, las compulsiones por lo general son más homogéneas y están relacionadas con conductas excesivas y ritualizadas de limpieza y de lavado. Diferentes estudios que han realizado análisis factorial, sobre todo en cuanto a los resultados de la escala de Yale-Brown, han visto que existen las 4 dimensiones sintomáticas antes mencionadas. Y también se ha encontrado que hay ciertas diferencias genéticas, neurobiológicas, en el perfil neuropsicológico y en cuanto al pronóstico, dependiendo de la dimensión. Específicamente en cuanto a la dimensión de limpieza y contaminación, se ha relacionado esta con polimorfismos en el transportador de serotonina. Y en estudios de resonancia magnética funcional se ha observado que hay incremento de la actividad prefrontal y el núcleo caudal. Estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar trastornos alimenticios en comparación con los pacientes que tienen TOC de otras dimensiones. Generalmente requieren mayor número de sesiones de terapia cognitivo-conductual y tienen un mejor desempeño cognitivo que el subtipo de verificación. Los criterios diagnósticos propuestos por el DSM-5 incluyen la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Estas requieren mucho tiempo o causan un malestar clínicamente significativo que puede ser observado como deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas del funcionamiento y que no se debe de poder atribuir a los efectos fisiológicos pues, de alguna sustancia u otro trastorno mental. Esta clasificación propone como uno de los especificadores el nivel de introspección del paciente respecto a sus síntomas. La introspección buena o aceptable se refiere a que el individuo reconoce que las creencias obsesivas son definitiva o probablemente no ciertas o que pudieran ser o no ciertas. La poca introspección se refiere a que el individuo piensa que sus creencias son probablemente verdaderas y cuando hay ausencia de introspección o creencias delirantes, se refiere a que el individuo está completamente convencido de que sus creencias son verdaderas. Y el segundo especificador de este trastorno, de acuerdo a esta clasificación, es si el sujeto tiene una historia reciente o antigua de trastorno de tics. La valoración de un paciente con TOC es vital que se le interrogue la frecuencia, el tiempo empleado y el grado de disfunción que ocasionan los síntomas en la vida del paciente. Asimismo, identificar las principales dimensiones sintomáticas proporciona información relevante para monitorizar el tratamiento y los cambios en la severidad a lo largo del tiempo. La escala de severidad para síntomas obsesivo-compulsivos de Yale-Brown tiene 2 versiones, una versión heteroaplicada y otra autoaplicada. Este es un instrumento que fue desarrollado por Goodman en 1989, consta de 10 ítems y de los cuales 5 evalúan obsesiones y 5 compulsiones. Cada uno de los síntomas se califica del 0 al 4, 0 siendo ningún síntoma y 4 refiriéndose a gravedad extrema.
Esta escala interroga respecto al tiempo invertido, qué tanto interfiere el síntoma con las actividades o la disfunción que ocasiona, el malestar asociado, la resistencia y el control. Y para calificar esta escala utilizamos la siguiente puntuación. De 0 a 7 se refiere a subclínico, que podría considerarse también como síntomas obsesivo-compulsivos. De 8 a 15, un trastorno obsesivo-compulsivo leve. De 16 a 23, moderado. De 24 a 31, severo. Y de 32 a 40, extremo. Ahora vamos a platicar algunos estudios que se han hecho en diferentes poblaciones acerca del trastorno obsesivo-compulsivo en la pandemia. Este estudio se realizó en Turquía y tuvo como objetivo investigar el efecto de la pandemia y el confinamiento en el perfil de síntomas y exacerbación del TOC en niños y adolescentes de entre 6 y 18 años que recibían atención en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Estambul. A estos participantes se les realizaron entrevistas vía telefónica, en donde se les preguntaron algunos datos demográficos y se les aplicó la escala de severidad de Yale-Brown para niños y la escala de impresión clínica global. Los resultados después se compararon con puntuaciones de estas mismas dos escalas que se habían tomado 6 meses antes del primer caso de COVID en Turquía. Y en cuanto a los resultados, pues este estudio incluyó 61 participantes, el 54% de ellos reportaron un incremento en la severidad de acuerdo a la escala de Yale-Brown para niños y la escala de impresión clínica global. Y tanto antes como durante la pandemia, las obsesiones más frecuentes fueron las de contaminación y pues también se observó un incremento de estas. Y se observó una relación entre el incremento en la severidad del Yale-Brown y la búsqueda frecuente de información de COVID, el mayor tiempo de diagnóstico de TOC y el tener algún familiar o algún conocido con COVID. Este estudio se realizó en Dinamarca y se publicó en octubre del 2020. Se incluyeron 102 niños y adolescentes entre 7 y 12 años con diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo. En este estudio se incluyeron 2 grupos. Un grupo clínico de reciente diagnóstico que había recibido atención en una clínica especializada de TOC, en el que todos los participantes de este grupo tenían pues atención cercana con un psiquiatra y tenían un seguimiento mucho más estrecho. Y el segundo grupo, que se denominó grupo encuesta, en el que los participantes se reclutaron a través de la Asociación Danesa de TOC. La mayoría de ellos habían sido diagnosticados hace tiempo. El estudio no especifica el tiempo promedio del diagnóstico, pero pues ya habían concluido el tratamiento más estrecho, entonces algunos de ellos pues ya ni siquiera tenían como una atención continua con su psiquiatra. A ambos grupos se les envió un cuestionario autoaplicado, el cual fue realizado por los investigadores y que tenía el objetivo de evaluar el cambio en la severidad del TOC. Contenía 5 preguntas basadas en la escala de Yale-Brown, en las que les preguntaron el tiempo empleado en las obsesiones y las compulsiones, la interferencia, la resistencia, el control y el malestar. Esta escala se calificó con una escala tipo Likert de 5 puntos, en la que -2 significaba que había habido una gran mejoría de los síntomas durante la pandemia, 0 significa que no había habido cambios, ni habían mejorado ni habían empeorado, y +2 significaba que había habido una importante exacerbación. En la encuesta que se les mandó también se incluyeron datos sociodemográficos, si estaban recibiendo psicoterapia o tratamiento farmacológico y la presencia de alguna comorbilidad psiquiátrica. Y en ambos grupos, tanto el grupo clínico como el de la encuesta, los participantes experimentaron exacerbación de la sintomatología obsesivo-compulsiva, de ansiedad y depresiva, que pues fue más significativo, más intenso en el grupo de la encuesta, que era el que no tenía el control más estrecho. Y en ambos grupos la presencia de síntomas obsesivos de la dimensión agresiva fue un predictor para mayor exacerbación en la severidad. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la pandemia de COVID-19 en pacientes con TOC. Se publicó en julio del 2020 en el Journal de Psiquiatría en Irán. Se incluyeron 84 pacientes con diagnóstico de TOC, cuya dimensión sintomática era la principal o predominante, era la de contaminación de lavado. O sea, no fue en pacientes que tenían TOC como de cualquier dimensión, sino únicamente la principal tenía que ser contaminación y lavado. Se les aplicaron entrevistas en línea entre el 23 de abril y el 23 de mayo, que fue un mes después de que iniciara como el estado de emergencia o lo más intenso en Irán. Se les aplicó la escala de Yale-Brown,
de severidad y se comparó con unos registros prepandemia que ellos ya tenían. Una de las debilidades de este estudio es que pues no especifican cuándo fue este registro prepandemia de la escala de Yale-Brown y tampoco especifica si el registro fue como a todos al mismo tiempo o pues había como mucha diferencia en esta primera escala. Únicamente refieren que fue obtenido del expediente clínico. El 76% de las participantes eran mujeres y el 23.6% eran hombres, el 50% de las participantes eran amas de casa y una de las fortalezas que tiene este estudio es que se les interrogó acerca de la adherencia al tratamiento farmacológico, ya que 57 pacientes continuaron con tratamiento regular, el 13 mantenían su tratamiento farmacológico de manera irregular por miedo a la escasez de los medicamentos y 14 participantes reportaron que habían suspendido el tratamiento farmacológico ya que no había disponible en farmacias cercanas y pues habían decidido como no exponerse. En este estudio observaron que de toda la muestra solamente 5 pacientes reportaron una exacerbación que ellos pues consideraron significativa de los síntomas, que fue más del 10% en la escala de Yale-Brown, pero pues cabe destacar que los pacientes que presentaron exacerbación estaban 3 en remisión completa y 2 en remisión parcial de los síntomas. Pero justo esos 5 pacientes, pues fueron pacientes que suspendieron el tratamiento. Entonces, eso es algo que también es una fortaleza de este estudio y que hay que tomarlo en cuenta al rato que discutamos el artículo que nosotros escogimos. Este estudio tuvo el objetivo de investigar la prevalencia del TOC en población general en Wuhan durante la fase de control y prevención. Se realizó entre el 9 y el 19 de julio, que fue 3 meses después de que se levantó la cuarentena en Wuhan. También aquí es muy interesante porque, bueno, como ya todos sabemos, fue Wuhan en donde inició la infección, la enfermedad, pero pues parece que ellos tuvieron medidas muy extremadamente restrictivas y lograron un control de la enfermedad pues antes que los otros países. Entonces, los participantes de este estudio pues estuvieron expuestos, sobre todo en esos meses, a estos estresores tan fuertes. El muestreo se hizo a través de un muestreo de bola de nieve. Eran residentes del área urbana central de Wuhan, mayores de 15 años, que tuvieran capacidad para entender el cuestionario. Se excluyeron a los participantes que contestaran el cuestionario en menos de 2 minutos o más de 60 minutos, que fallaran en alguna de las preguntas trampa que se les pusieron. Finalmente, se incluyeron 541 participantes. Se les aplicó un cuestionario y una entrevista en línea, en donde se les preguntaron características sociodemográficas, si tenían antecedentes heredofamiliares de trastornos psiquiátricos, antecedentes personales de trastornos psiquiátricos. Se les aplicó la escala de Yale-Brown, tanto el checklist como la severidad, la escala de apoyo social percibido y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. La edad media de los participantes fue de entre 25 y 34 años. El 57.5% de los participantes fueron mujeres. El 7.6% reportó tener un trastorno mental comórbido. Y en cuanto a los resultados, ellos determinaron que 97 participantes tuvieron trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, que era el 17.93 de la muestra. Sin embargo, pues algo muy importante que hay que señalar en este estudio es que ellos definieron trastorno obsesivo compulsivo como una escala de Yale-Brown mayor a 6 y pues así lo reportan, pero como ya lo vimos, una puntuación de 6, pues más bien sería indicativa como de síntomas obsesivo-compulsivos o de un trastorno obsesivo-compulsivo subumbral, ¿no? Y ellos clasificaron esto como que era un diagnóstico pues nuevo de trastorno obsesivo-compulsivo. 86 pacientes tuvieron obsesiones y compulsiones, 8 participantes solamente obsesiones y 3 participantes solo compulsiones. Y lo más frecuente fue en el grupo de 15 a 24 años con una prevalencia de 22.6%. Después hicieron un modelo de regresión logística multivariado en el que vieron algunos pues como factores de riesgo para tener estos síntomas obsesivo-compulsivos y encontraron que el ser soltero, el ser estudiante, no pusieron de estudiante de qué grado,
el tener mayor latencia de sueño reportada en la escala de Pittsburgh, el tener un trastorno mental comórbido o el tener antecedentes familiares de algún trastorno mental, pues incrementaba como este riesgo, o eran los grupos que tenían mayor probabilidad de tener los síntomas obsesivo-compulsivos que ellos definieron como trastorno obsesivo-compulsivo. Y pues ahora sí vamos a pasar al artículo que nosotros escogimos como el principal para esta sesión. Como ya les dije, se titula The Impact of the COVID-19 Pandemic on Patients with OCD, Effects of Contamination Symptoms and Remission State Before the Quarantine in a Preliminary Naturalistic Study. Este artículo fue publicado por la revista Psychiatry Research en junio del 2020, la cual tiene un factor de impacto de 2.118. El autor principal de este artículo es el doctor Prestia David, que es un psiquiatra adscrito al Departamento de Psiquiatría del Hospital Policlínico de San Martín, que pues es este hospital de la imagen, y quien se ha especializado en el trastorno obsesivo-compulsivo desde hace más de 10 años. El objetivo de este estudio fue evaluar los cambios en la sintomatología obsesivo-compulsiva de pacientes con TOC, quienes recibían tratamiento psiquiátrico en una clínica especializada de TOC. Los criterios de inclusión fueron pacientes ambulatorios con diagnóstico principal de TOC, de acuerdo con la clasificación del DSM-5, que recibían atención en esta clínica de TOC del Hospital Universitario Policlínico de San Martín, en Génova, Italia, y que hubieran recibido atención y tratamiento en los últimos 6 meses previos al inicio de la cuarentena. Los criterios de exclusión fueron que los pacientes tuvieran trastorno bipolar o algún trastorno psicótico comórbido, que tuvieran discapacidad intelectual y alguna comorbilidad médica o neurológica. El diagnóstico de TOC se realizó a través de una entrevista clínica semiestructurada realizada por un psiquiatra con 10 años de experiencia. Posteriormente, otro psiquiatra aplicó el checklist de síntomas de Yale Brown, a través del cual se identificó el contenido de las obsesiones y compulsiones. Los pacientes que participaron en este estudio recibieron al menos 6 meses de tratamiento ambulatorio en la clínica de TOC, y todos estos pacientes se encontraban con tratamiento farmacológico durante esos 6 meses. Algunos de ellos también tenían terapia cognitivo-conductual, sin embargo no se hizo un análisis respecto a eso y no se aclaró cuáles sí y cuáles no, pero en su mayoría estaban en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina a dosis altas o antidepresivos tricíclicos como clomipramina a dosis altas y dosis bajas de antipsicóticos. Posteriormente, pues entre enero y febrero del 2020 se les aplicó la escala de severidad de Yale Brown, y que fue aproximadamente 3 semanas antes del inicio de la cuarentena, que fue cuando se definió el estado de emergencia en Italia y que se impusieron las medidas restrictivas pues como más severas. Entre el 16 y el 17 de abril se les realizó una entrevista en la que se les volvió a aplicar la escala de severidad de Yale Brown, que fue 6 semanas después de que se aplicaran estas medidas como más restrictivas. Y además de la escala de Yale Brown, también se les aplicó un cuestionario en el que interrogaban respecto a algunas variables sociodemográficos, datos respecto a su vida durante la cuarentena, como si estaban viviendo con algún familiar, si estaban trabajando o estudiando a distancia, es decir, pues desde sus hogares o haciendo home office, si utilizaban redes sociales o aplicaciones durante la cuarentena, y si habían estado en contacto con algún familiar o amigo que se hubiera contagiado de COVID. También pues es muy importante recordar, como para ponernos en contexto, que Italia fue uno de los países más afectados, ha sido uno de los países más afectados, pero sobre todo al inicio de la pandemia fue uno de los países más afectados entre marzo y abril del 2020, y todas estas imágenes que puse fueron obtenidas de noticias que se publicaron durante estas 6 semanas de cuarentena que se declaró el estado de emergencia en Italia y que se aplicó la segunda escala de Yale Brown. Para evaluar los posibles cambios de severidad de los síntomas obsesivo-compulsivos a través de la severidad total, la severidad de las obsesiones y la severidad de las compulsiones entre el final de los 6 meses de tratamiento y la segunda medición, que fue 6 semanas después del inicio de la cuarentena, se realizó TED-Student para muestras pareadas que compara la media del mismo grupo entre diferentes momentos. Posteriormente, se realizó TED-Student para muestras independientes para explorar la diferencia de dichos síntomas en función de las características sociodemográficas,
las variables relacionadas con la vida en la pandemia, como se hacían home office o vivían con algún familiar, y las variables clínicas que se interrogaron, como los síntomas de contaminación y limpieza, así como si se encontraban en remisión sintomática antes del inicio de la cuarentena, que fue definida por una escala de Yale-Brown menor o igual a 2. Y pues finalmente, para investigar los cambios, los efectos en el cambio de los síntomas en función de estas variables, se realizó un modelo lineal generalizado. Se incluyeron 30 participantes. En esta tabla se describen pues las características sociodemográficas del grupo. El rango de edad fue de 20 a 37 años, con una media de 43.1 años, y pues podemos ver que el 80% de los participantes vivieron con un familiar durante el periodo de las 6 semanas, el 56% de ellos podía trabajar o estudiar a distancia, el 56% de ellos hacía uso de las redes sociales o aplicaciones para mantenerse en contacto con otras personas. Únicamente el 10% se expusieron a un familiar o amigo afectado por el COVID. El 40% tenía síntomas de contaminación antes del inicio de la cuarentena. Y el 40% se encontraba en remisión sintomática antes del inicio de la cuarentena, lo que pues se definió como la escala de Yale-Brown menor o igual a 12. En esta tabla pues podemos observar los cambios en la severidad del TOC de acuerdo con la escala de Yale-Brown antes y después de la cuarentena. Entonces podemos ver, esto se hizo a través del primer análisis, que fue la test para muestras pareadas, y podemos ver que en general en todas estas divisiones, tanto la escala total como la de obsesiones y severidades, hubo un incremento en la puntuación y los valores fueron significativos. 12 participantes, que fueron el 40% de la muestra, se encontraban en remisión de los síntomas obsesivo-compulsivos, y de estos 4 regresaron a TOC clínicamente significativo. Cabe destacar que pues aquí no hicieron como mucha especificación acerca de si estos participantes que estaban en remisión estaban o no, seguían durante esas semanas con su tratamiento farmacológico. Esta tabla se hace una comparación del cambio en los síntomas de TOC de acuerdo a las variables sociodemográficas y las características clínicas que se tomaron en cuenta, y pues de las que fueron significativas se vio que el poder trabajar o estudiar de manera remota, el vivir con un familiar durante la cuarentena y el tener síntomas de contaminación antes de la cuarentena. Después se hizo el modelo lineal generalizado, en donde pues las variables que ellos destacaron como más importantes, pues como que podían ser predictores o incrementar la probabilidad de esta exacerbación de los síntomas, fueron el estado de remisión del TOC antes de la cuarentena, el vivir con un familiar en la misma casa durante la cuarentena y el tener síntomas de contaminación antes del inicio de la cuarentena. Las fortalezas de este estudio, pues bueno, es que es un tema relevante y el tiempo de publicación fue bastante oportuno, la situación epidemiológica actual, tomando en cuenta también cómo están las condiciones en Italia, que el estudio se publicó en junio, que es un estudio longitudinal, sí nos da como ese beneficio de que tuvieron las 2 mediciones de las escalas de Yale-Brown, y que hay pocos estudios, como ya lo vimos, relacionados con el impacto de COVID en el TOC. Y dentro de las debilidades que nosotros analizamos en este estudio fue que, bueno, el tamaño de la muestra es muy pequeño, únicamente se incluyeron 30 participantes y hay un bajo poder estadístico, que no se tomaron en cuenta otras comorbilidades psiquiátricas como el trastornos de ansiedad en general o trastornos afectivos, que como vimos al inicio de la presentación, pues son bastante prevalentes, sobre todo en esta población, que hay una ausencia de un grupo control no clínico que no tuviera TOC, y también es una de las debilidades que los mismos autores del artículo mencionan, que pudiera haber un sesgo de selección, ya que a pesar de que el objetivo del estudio era analizar pacientes con TOC, pues toda la muestra se obtuvo de esta clínica especializada, que pues es una clínica de tercer nivel, y que evalúa los efectos al inicio de la pandemia, pero no a largo plazo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y discusión.